Nacional de la Mujer. Hacemos un balance siempre de las luchas ya centenarias por los derechos, desde el derecho a votar hasta la consagración del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y en este tema justamente de los derechos sexuales y reproductivos vamos a hacer un balance de lo que está pasando en nuestro país con Susani González, abogada especialista en derechos humanos, activista feminista y directora ejecutiva del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos, CEDESEX. ¿Cómo estás, Susani? Buen día, ¿cómo estás, Esther? Un placer estar nuevamente acá contigo. Un saludo a todos los días de Unión Radio, especialmente un día tan importante como hoy, 8 de marzo. ¿Qué está pasando con este tema de los derechos sexuales y reproductivos en Venezuela? Yo quisiera comenzar por el tema de la educación sexual. Hace alrededor de un año, a propósito de una consulta pública que hizo la Asamblea Nacional, hubo cierta polémica en redes sociales sobre el derecho a una educación sexual por la posición, desde mi punto de vista, y es mi opinión estrictamente personal, de algunos sectores religiosos que creen que hay que restringir la educación sexual. Bueno, sin duda alguna, eso es uno de los grandes retos que tenemos que en Venezuela y que debemos recordar hoy 8 de marzo, porque sin duda alguna, si hay algo que salva vidas, si hay algo que reduce las violencias basadas en género hacia las mujeres, las niñas, si hay algo que reduce fenómeno tan grave como el embarazo temprano en la adolescencia, es justamente la educación integral de la sexualidad. Así se ha comprobado en varios países del mundo, no solamente en los países del norte global, estamos hablando de países latinoamericanos, Argentina, Uruguay, Costa Rica, que han hecho un salto cualitativo gracias a la implementación de políticas públicas en la educación integral de la sexualidad. Sí, lamentablemente hay que decir que, grupos ultraconservadores, pseudo religiosos, porque la verdad es que a mí a veces me hace pensar que son grupos que realmente tienen intereses más bien políticos, económicos, que se disfrazan de grupos religiosos y que manipulan a través de la fe, porque es así, hay una gran manipulación detrás de todo eso, con intereses muy macabros, de hecho. Se levantaron y pues dijeron la importancia de reducir y de eliminar la educación integral de la sexualidad. Paradójicamente, Esther, recordemos que una de las instituciones que más ha agredido sexualmente niños, niñas, adolescentes, mujeres a lo largo de la historia de la humanidad ha sido la Iglesia y sus representantes, más no la fe. Recordemos que aquí hay que hacer la diferencia entre representantes de la Iglesia y quienes profesan alguna fe religiosa. Entonces, en ese sentido, pues paradójicamente quienes quieren impedir que haya educación sexual, que, repito, está científicamente comprobado que protege de violencias, de abusos y de fenómenos que atentan contra los derechos sexuales y derechos reproductivos de nuestros niños, niñas, adolescentes, son justamente los principales agresores. Por eso digo que creo que hay intenciones muy macabras detrás de todo eso. Por el contrario, la educación integral de la sexualidad, como decía, salva vidas. En Venezuela hicimos grandes avances. Hay que decir que desde el Ministerio de Educación se desarrolló todas unas orientaciones pedagógicas, además basadas en información científica, no en creencias, no en cuentos chinos, en información científica. Se formaron a unos docentes sobre educación integral de la sexualidad, pero ahí está frenado y no terminamos de tener esta herramienta en las aulas. Y bueno, el resultado es terrible en nuestras niñas y adolescentes, por supuesto. Fíjate que yo quiero reivindicar experiencias como una campaña que se inició en el estado Mérida, que lideró la primera combatiente de este estado, esposa de Jason Guzmán, a propósito del tema del abuso infantil, de la pedofilia. Y una campaña que me pareció muy importante, incluso produjeron piezas audiovisuales en donde se le explica a los niños de una manera sencilla, colorida, agradable, nada agresiva, que por qué no debe permitir que ninguna persona toque ciertas partes de su cuerpo. Así es. Y creo que, y la pongo como ejemplo porque creo que es una experiencia que debería replicarse en el país, porque yo no sé, quisiera tu opinión en el respecto, si el tema de las estadísticas que tenemos de denuncias de abusos tienen que ver más con la conciencia y la visualización de estos temas que con la cantidad de casos que se producen, o realmente hay un incremento en los casos de abuso. Mira, pueden haber varios fenómenos. Lamentablemente uno de los obstáculos que tenemos en Venezuela para conocer la realidad
y como decimos coloquialmente, la verdad verdadera del estado de los derechos humanos de nuestros niños, niñas, adolescentes y de las mujeres es la falta de estadísticas y investigaciones objetivas sobre estos temas, ¿no? Hasta ahora pues tenemos algunos datos muy aislados de cuántas denuncias hay por abuso sexual infantil con declaraciones que ha hecho el fiscal general de la República, por allá algunas investigaciones que han hecho organizaciones de la sociedad civil, pero que generalmente están territorializadas sobre algunas investigaciones más de orden cualitativo que han hecho en algunos espacios, pero la verdad es que no sabemos la variación del fenómeno, ¿no? No sabemos si en efecto hay mayor acceso a la información o si en efecto hay un recrudecimiento de las formas de abuso sexual infantil. Sin embargo, podemos también traer algunas investigaciones que se han hecho en otros países del mundo y cómo puede esto aplicarse en Venezuela. En todo contexto de crisis, en cualquier parte del mundo se recrudecen las distintas formas de violencia, ¿verdad? Porque, bueno, se recrudecen las desigualdades, las brechas existentes ya en la sociedad, aumenta el estrés, en fin, hay un montón de contextos o de circunstancias que desarrollan los contextos de crisis que hacen que aumenten las formas de violencia, pero principalmente las que aumentan de forma exponencial son las violencias que ocurren en el espacio íntimo. Lo vimos en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia se habló de la multiplicación por 5 de las llamadas de auxilios por formas de violencia basada en género en los números tipo 911 a nivel mundial. Entonces, imagina, ahí vemos el ejemplo, ¿no? Entonces, en Venezuela es un hecho público, notorio y comunicacional que vivimos un contexto de crisis, especialmente desde el año 2015 para acá, y esa crisis ha recrudecido, por supuesto, las formas de violencia. Así que podemos sospechar, indagar, que las distintas formas de violencia que ocurren en el espacio íntimo, como lo es por excelencia el abuso sexual infantil, recordando que más del 80% de los casos de abuso sexual infantil ocurren en el hogar por parte de un familiar. Esto está aumentando. Y además, si a esto le sumamos la debilidad propia de las instituciones producto de la misma crisis, es un hecho nuevamente público, notorio y comunicacional, que se han debilitado a las instituciones producto del contexto de crisis, pues hay mucho menos capacidad de respuesta. Entonces, sin duda alguna, es motivo de alarma, más allá de que no se tengan datos fehacientes de que se aumentó o no aumentó, si es que más información o no. Sin duda alguna, el contexto nos puede hacer inferir que hay muchos mayores casos de abuso sexual infantil. Y luego tenemos otra estadística, que es el embarazo temprana y la adolescencia, que, como ocurre en cualquier parte del mundo, muchos de estos casos también son producto de abuso sexual infantil. Y Venezuela detenta, lamentablemente, en este momento, la tasa de fecundidad adolescente más alta de la región de América Latina y el Caribe, que es la segunda región con mayor tasa del mundo. Entonces, sí, sin duda alguna debemos decir que el abuso sexual infantil está en momentos críticos. En este aspecto del embarazo a temprana edad, del embarazo adolescente, yo quisiera que nos dieras tu caracterización del fenómeno en Venezuela y qué podemos hacer, porque yo creo que es un tema de la sociedad, no es solamente un tema del Estado, no es solamente un tema de los distintos niveles de gobierno. Creo que la sociedad, creo que todas las mujeres, todas las madres, todos los hombres y todos los padres deben ocuparse de este tema. Claro, por supuesto, además creo que lo diste en el clavo, no solamente es un tema además de niñas y mujeres, es un tema también de hombres. Sin hombres agresores no hay agresión. Ustedes siempre se dicen, no, bueno, pero no todos los hombres son iguales, no, pero siempre es un hombre, ¿no? Recordemos un poco ahí el tema de cómo se construye una masculinidad, no solamente muy violenta y, como se dice coloquialmente, lamentablemente tóxica, sino también una masculinidad pues que desatiende la salud sexual y reproductiva, no solamente la propia, sino desestima la salud sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes. Mira, son muchas las cosas que podemos hacer para prevenir el embarazo temprana y la adolescencia y muchas otras cosas que atentan contra los derechos sexuales y derechos reproductivos, especialmente de las niñas, adolescentes y mujeres. Lo primero, lo que venimos hablando, el acceso a la educación integral de la sexualidad. La educación integral de la sexualidad trasciende la escuela, si bien es un deber que se dé desde la escuela, eso también se tiene que trabajar desde casa, desde la comunidad, desde los medios de comunicación. Cualquier medio de socialización es bueno para dar información. Nuevamente, es importante que sea científica, que sea progresiva, como es educación integral de la sexualidad. Es decir, los niños y las niñas en sus primeras edades deben recibir educación integral de la sexualidad adaptado
a su desarrollo psicosocial, biológico, etcétera. Entonces, el acceso a la educación integral de la sexualidad, entendiendo que nuestros niños y nuestras niñas son sujetas y sujetos de derecho, que tienen derecho a conocer su cuerpo, que tienen derecho a entender cuáles son sus derechos y que tienen derecho, valga la redundancia, a ejercer esos derechos, es importante, ¿no? Lo segundo es tratar de ver con ojo crítico cómo nosotras y nosotros, las personas adultas, estamos viendo la sexualidad y cómo hay un fenómeno de hipersexualización de nuestras niñas, especialmente nuestras niñas y adolescentes, también los niños, pero especialmente las niñas y adolescentes las ponen en un contexto de riesgo. Entonces, desde el momento que le decimos a las niñas pose así, desde el momento en que asumimos que una niña a los 5 años es coqueta y tiene que y le gusta maquillarse, le gusta ponerse lazos, señoras y señores, eso es un proceso de hipersexualización. Una niña está para jugar, no estar pendiente de cómo se ve o cómo puede ser validada por otras personas. ¿Cómo Entonces, puede verse atractiva? Porque atractiva ¿para quién? Y ahí tenemos la cultura de los mises y eso, y ponemos a las niñas a compartir desde la reinita del carnaval y todo esto. Las niñas entonces están pendientes de la validación y de gustar al otro o la otra. Entonces, especialmente al otro, lamentablemente, y al adulto. Imaginemos entonces, reflexionemos esto con un poco de pensamiento crítico y veamos cómo nosotras y nosotros mismos estamos exponiendo a una hipersexualización de nuestras niñas. Más allá del tema de las redes sociales, todo el mundo se queja de las redes sociales, pero cómo en la práctica podemos estar haciendo muchísimo daño. Y el acceso a métodos anticonceptivos, a información, a salud sexual y reproductiva es indispensable para nuestras adolescentes. Creer que el acceso a métodos anticonceptivos es exponerla a una iniciación sexual temprana es una falacia comprobada a todas partes del mundo. Mientras más información y servicios tengan nuestras adolescentes, más tendrán el derecho o tendrán la capacidad de tomar decisiones libres y certeras. Yo creo que eso son muchas, ya con hacer eso estaríamos haciendo mucho para transformar la realidad del embarazo adolescente en nuestro país. Estamos conversando con Susani González, abogada especialista en derechos humanos, activista feminista y directora ejecutiva del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos, CDSEX. Hay otro tema que es más polémico y es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que es un debate que no se abre en Venezuela. Mientras Francia, por ejemplo, acaba de incluirlo como derecho constitucional. Así es, bueno, paradójicamente la Francia de la libertad, igualdad, fraternidad se pone nuevamente en la palestra en materia de derechos humanos. Sin embargo, bueno, recordar que mientras que se avanzan algunos derechos, a veces se pueden retroceder en otros. Y es así, ese mismo ejemplo podemos verlo incluso en nuestro país. Mientras hemos avanzado en el reconocimiento de algunos derechos, hay que reconocer que tenemos una ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y eso da herramientas de protección jurídica, más allá de que sigan habiendo pues contextos de violencias críticos, pero bueno, tenemos una herramienta que nos protege. Por el otro lado, retrocedemos garrafalmente con el derecho a decidir y, por ejemplo, el derecho al aborto. De igual manera, Francia, pues bueno, avanza en el reconocimiento del derecho al aborto, pero por el otro lado promueve guerras en donde mueren mujeres palestinas, por ejemplo, y desconoce el derecho de las mujeres musulmanas en su propio territorio. Así es la paradoja del poder entendido desde una perspectiva patriarcal. Además, reconocer que la victoria de reconocer el aborto en la Constitución de Francia no es un logro del gobierno francés, es un logro de las luchas feministas que tienen, bueno, no solamente décadas, tiene siglos dándose en ese país, y bueno, nosotras lo celebramos porque la alegría de una es la alegría de todas, pero el dolor de una también es el dolor de todas, ¿no? Entonces, bueno, paradójicamente, mientras que Francia se convierte en el primer país de proteger este derecho constitucional, pues Venezuela está entre los 50 países que tiene, solamente los 50 países más retrógrados desde la perspectiva legislativa de desconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y el desconocimiento del derecho al acceso al aborto. Decir que de los 192 países que hay a nivel mundial, al menos 145 han despenalizado, al menos por causales asociadas a la salud, entre otras causales. 145 países han dado un paso al frente en el reconocimiento de este derecho, y Venezuela está entre los 50 países más retrógrados. Entonces, esto es algo que tenemos que hablar hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Recordar además que la historia del Día Internacional de la Mujer viene plagada de una idea de justicia social, porque es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bueno, si vamos a hablar de justicia social, el derecho al aborto está plasmado de una necesidad de justicia social, porque en este país y en cualquier otro país que está penalizado el aborto,
las que tienen poder adquisitivo abortan sin ningún problema y sin ningún riesgo. Las que se mueren intentándolo son las más pobres. Así que hoy 8 de marzo hay que recordar eso también. Bueno, y la necesidad de abrir un debate franco, sincero, informado sobre este tema, que yo siempre reivindicaré esa necesidad. Susana, y muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre bienvenida y feliz día para ti y para todas las mujeres que nos escuchan. Que así sea, Esther. Gracias a ti. Un abrazo a toda la audiencia y un abrazo a todas las mujeres. Y bueno, sigamos luchando, que si queremos celebrar este día, pues que nos acompañen en la lucha por avanzar en nuestros derechos. Un abrazo. Era Susana González Zambrano, abogada especialista en derechos humanos, activista, feminista y directora ejecutiva